tocaron bastante si había compromiso hepático o no en la ecografía. ¿Había o no había? No me acuerdo exactamente. Me pregunta con una atención porque va a ser igual de esto a lo que vamos a avanzar el próximo caso clínico. Son varias patologías que vamos a ver. Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre patologías del tubo digestivo. Y vamos a empezar hablando sobre las enfermedades congénitas, pero solo las más frecuentes y son meramente superficial porque las van a ver en pediatría como tal, pero sí o sí las tienen que tener en cuenta para, por si les toca alguna patología por ahí o si están hablando por ahí de alguna de estas patologías que son bastante frecuentes. ¿No? Y principalmente son el divertículo de Meckel, que es una evaginación de la mucosa hacia afuera que puede comprometer las tres capas musculares, que es una malformación congénita o adquirida en pacientes adultos, pero generalmente congénita, en el cual, si esta es la luz del intestino normal, se produce una formación de un pequeño saco hacia afuera, el cual tiene hacia adentro la misma mucosa, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Al tener la misma mucosa, tiene la muscular propia y tiene la mucosa. Pues la complicación de esto es que en algún momento esto se puede llenar de ya sea contenido de materia fecal, coprolitos, y puede causar perforaciones, pueden inflamarse, pueden sangrar. ¿Cómo se le diagnostica? Según la regla del 2, ¿no? En el 2% de la población suele presentarse, se encuentra por lo general a 60 centímetros de la válvula ileocecal o dos pies, ¿no? Y la válvula ileocecal se encuentra, ya saben, entre el ilio terminal y el ciego, que está anatómicamente ahí, ¿ya? Mide aproximadamente 5 centímetros o 2 pulgadas, es 2 veces más frecuente en varón y el 2% son asintomáticos hasta los 2 años de edad. Pasado de eso, pues empiezan a tener sintomatología pacientes. Y este es el divertículo de Meckel. Se encuentra generalmente a 60 centímetros la válvula ileocecal y es un saco ciego que puede tener las tres capas, mucosas, submucosas y muscular. ¿Qué es lo que causa esto? Que se pueda perforar, que se pueda inflamar o que pueda sangrar, y eso puede causar obstrucciones intestinales, ¿ya? Entonces, vemos aquí un divertículo de Meckel perforado, lo cual da sintomatología de un abdomen agudo quirúrgico, pasando desde distensión abdominal, vómito y falta de eliminación de heces y gases. O sea, resolución netamente quirúrgica, ¿ya? Entonces, los divertículos de Meckel pueden parecerse a la mucosa del intestino delgado normal, pudiendo existir tejido ectópico tanto del páncreas o del estómago como tal. Y como tal, si existe este tejido, puede haber secreción de ácido fluorídrico, y lo cual va a permitir que esa mucosa se ulcere y dando perforaciones, lo cual puede convertirse en una emergencia si hay una perforación del tubo gastrointestinal a cualquiera de esos niveles. Solo si tiene tejido pancreático o gástrico en su composición, ¿no? Estos pueden tener mayor o menor tamaño, eso es indiferente, pero pueden dar las mismas complicaciones, ¿ya? Y la otra patología bastante frecuente es la estenosis pilórica, que se ve bastante frecuente en pediatría, que como su nombre lo dice, una estenosis es una estrechez o disminución de la luz intestinal, generalmente debida a hipertrofia de las células cercanas o procesos tumorales, ¿no? Si esta es la luz normal, cuando se produce una estenosis, pues disminuye la luz considerablemente, y eso va a producir procesos patológicos obstructivos principalmente, ¿no? Puede ser congénita o adquirida, congénita al momento del nacimiento, adquirida por procesos tumorales generalmente en adultos, de 3 a 5 veces más frecuente en varones, 1 de cada 200 a 900 nacidos vivos, mayor riesgo en las trisomías 18, ¿no? Y en el síndrome de Gray-Turner, la exposición a eritromicina y acitromicina dentro de las 2 primeras semanas de gestación y dentro de las 2 primeras semanas de lactancia
está asociada a la hipertrofia de la estenosis pilórica. Entonces, otro de los factores de riesgo para tener hipertrofia del píloro es la exposición de la eritromicina o acitromicina hasta las 2 semanas de lactancia. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos que aquí tenemos el cáliz, aquí tenemos el píloro, aquí se produce un aumento en las paredes del píloro y eso produce disminución de la luz. Por lo tanto, vamos a ver un corte así. Esta disminución de la luz, ¿qué es lo que va a producir? Que todo lo que entra al estómago no progrese al duodeno. Y si no progresa al duodeno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un síndrome de mala absorción, el paciente se va a desnutrir o va a haber regurgitación de todo el contenido. ¿Ya? Entonces, la presentación del nacimiento de las 3 primeras semanas con vómitos en escopetazos, pudiendo evidenciarse peristaltismo desde el interior, desde el exterior, ¿ya? Además de palpar una masa ovoide y firme en la región abdominal del neonato, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? En la masa de más o menos 2 a 3 centímetros en el 90% de los casos, y esta masa de aquí se puede asociar a peristaltismo, o sea, movimientos gástricos. Ahora, y posteriormente a la lactancia, el neonato lo que va a hacer es regurgitar, vomitar en escopetazo porque no está pasando la leche. ¿Ya? Entonces, la resolución de este problema es netamente quirúrgica. El diagnóstico, primero hay que sospecharlo para diagnosticarlo, y dentro de ello, ¿no? Ahora existe la ecografía, y la ecografía hace múltiples cosas que no es invasivo, es inocuo para el neonato y además es económico, ¿no? La ecografía pilórica o ecografía abdominal con un buen transductor demuestra la hipertrofia de la pared pilórica y disminución de luz. Estómago, miren, con contenido gástrico, contenido anecoico y algunos restos por ahí, y vemos, miren, las paredes del píloro totalmente engrosadas y la luz disminuida. ¿Ya? El esofagogastrodurograma, que es nada más y nada menos que dar una sustancia radioopaca para ver cómo se traslada a través del tubo digestivo. Ya no se utiliza mucho, especialmente en neonatos, pero sí está descrito en la literatura. Y ahora, dentro de los otros estudios para el diagnóstico de la estenosis pilórica está descrito la endoscopía, pero como una alternativa última en los neonatos. ¿Por qué? Porque hay que sedarlo al paciente y hay que hacerlo que duerma, y eso involucra más riesgo para el neonato. Dentro de ello, broncoaspiración principalmente, porque el estómago está con contenido y todo lo que esté ahí tiene que ir a algún lugar, y si lo vamos a echar al paciente, pues eso que está ahí puede ir directamente al pulmón, causar una neumonía por broncoaspiración tremendamente complicada de tratar. Otra enfermedad bastante común es la enfermedad de Hirschsprung o también el megacolon aganglionico, ¿ya? Que es debido a una falta de migración de las células ganglionares de la cresta neural hacia el ciego por una mutación en el gen tirosina sinasa. Entonces, por falta de migración de la cresta neural hacia el del colon al ciego, produce áreas de que el intestino no esté inervado, y por lo tanto, si no está inervado, va a haber ausencia de los plexos nerviosos, ¿no? Y esto se da en 1 cada 5.000 nacidos vivos. El 100% de todos los casos se asocia, perdón, el 10% de todos los casos se asocia a síndrome de Down, ¿no? El 5% existe una enfermedad, en el 5% de estos pacientes existe una enfermedad neurológica grave, también conocido, como les mencioné, megacolon aganglionico congénito. También este nombre es bastante conocido en vez de la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Y se da, como les mencioné, por una falta de la migración de las células de la cresta neural hacia el ciego. Entonces, esto como consecuencia de ello, no existe plexo submucoso de Meissner ni plexo mientérico de Auer. Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿ya? Por lo tanto, se produce una aperistalsis, o sea, no hay un intestino inervado. Por lo tanto, si es el intestino que no está inervado, al estirarse, al estimularse, no va a haber contracción de rebote. Por lo tanto, cuando nosotros normalmente consumimos cualquier cosa, se forma un bolo alimenticio, y ese bolo es propulsado por el peristaltismo intestinal. Distiende, la parte anterior se contrae, propulsando en dirección cefalocaudal el bolo alimenticio para que sea eliminado. Cuando no se producen
la inervación o cuando faltan estos dos plexos, vamos a tener que el paciente forma prácticamente oclusiones. ¿Y por qué la forma? Porque no tenemos la inervación. Normalmente tenemos una mucosa, una lámina propia, una muscular, una capa fibrosa y los plexos entéricos que están distribuidos en la mucosa intestinal. Cuando se produce la patología del megacolon agangliónico, vamos a tener que normalmente tenemos inervación en todo el colon, lo cual facilita el peristaltismo o el movimiento que tiene el intestino normalmente para propulsar las heces hacia afuera. Cuando se da el megacolon agangliónico, lo que pasa es que se interrumpe la inervación y por lo tanto no va a haber peristaltismo en toda el área afectada. Y esa área se va a ver más disminuida o atrófica o disminuida de tamaño, siendo que el área más proximal vamos a tener una dilatación porque aquí se van acumulando las heces y esto se va a ir ensanchando, ¿no? Entonces lo cual va a producir obstrucciones intestinales verdaderas. Ahora, si lo vemos macroscópicamente ya en una pieza anatómica normal o en una postcirugía, vemos ¿cuál creen que es el colon sano? Este es el colon sano que tenemos distendido o violáceo porque al incrementar la presión intraluminal, la irrigación tanto arterial como venosa va a estar disminuida, ¿no? Y está lleno de contenido fecal o meconio si es un paciente neonato. Y la área afectada es esta, en la cual no se tiene ninguno de los plexos y por lo tanto no se contrae y produce obstrucción. Entonces vamos a tener a los neonatos con el abdomen distendido, globoso, con falta de eliminación de heces y gases, ¿no? La manifestación en capacidad de eliminar meconio, principalmente distensión abdominal o megacolon marcado, ¿no? Con alto riesgo de perforación intestinal asociada a necrosis, enterocolitis sumada a disturbios hidrológicos. Cuando se produce una obstrucción por un megacolon agangliónico o por otro proceso obstructivo, se va a formar de por sí un espacio virturreal que puede ir tanto a cavidad peritoneal o a la misma luz, en el cual va a haber un intercambio interrumpido tanto de hidroelectrolítico, tanto de agua como de electrolitos, además de que vamos a tener un paciente ocluido, vamos a tener un paciente deshidratado porque todo el líquido va a ir yendo ahí, formando un tercer espacio. ¿Ya? Morfológicamente se diagnostica por la ausencia de plexio de los dos plexos, entérico, de Meissner y de Auerbach, ¿no? En el lugar afectado. Macroscópicamente el segmento distal se muestra disminuido de tamaño y el proximal dilatado. Estamos viendo. La resolución netamente quirúrgica, en algunos casos se hace anastomosis al lugar donde está funcional el intestino y si no hay parte sana desde donde está la obstrucción hasta el recto, ese paciente termina con su colostomía de por vida. ¿Alguna pregunta de esas enfermedades congénitas? ¿Alguna duda? En la de... ¿Ya? Creo que era estomacal, En el 2% de los casos, según la regla de los dos, hasta los 2 años. Hasta los 2 años es asintomático. Pasado de eso puede dar sintomatología. ¿Ya? En el 2% de los casos, no es que todos los casos sean asintomáticos, solo el 2% puede causar sintomatología. Eso es debido a que, como la migración de las células desde la cresta neural se ve interrumpida, alguna que otra pudo haber pasado y llegar a tener una inervación parcial. Entonces hay áreas que pueden tener cierta peristalsis y causar que esto con el tiempo vaya empeorando, pero por eso es que algunos neonatos no tienen sintomatología del 2%, porque hay ciertas áreas de intestino funcionales. ¿Alguna otra pregunta? Bien, eso de las enfermedades congénitas, hay varias otras, pero las más frecuentes, las que he visto más frecuentemente en la práctica clínica y tanto en pediatría, ¿ya? Ahora, entrando a lo que es esófago, como tal, sabemos que el esófago es un tubo hueco, flexible, que se extiende desde la faringe hasta el esfínter esofágico inferior o hasta la unión esófago-gástrica, ya que la función principal es transportar los alimentos desde
enfermedades bastante frecuentes. Dentro de ella, la acalasia. ¿Y qué es la acalasia? Es una dilatación de todo el esófago, pero el tercio inferior, y eso es debido a una triada principalmente, a una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, o sea, de esta parte del cardio, ¿ya? Aumento del tono de este mismo esfínter y falta de peristaltismo esofágico, o sea, falta de propulsión de este segmento hacia, lo cual va a producir que el segmento inferior del esófago se empiece a ensanchar y a dilatar, porque este segmento de aquí no se dilata y evita el pase de la comida al estómago. Por lo tanto, este tipo de paciente va a empezar a tener manifestaciones gastrointestinales como disminución de peso, porque aquí no se produce absorción de la comida, y regurgitaciones. ¿Por qué? Porque este segmento de aquí no tiene la misma cantidad de volumen de resistir que el estómago, ¿ya? Dentro de las acalasias existe una acalasia primaria, ¿no? Y la acalasia primaria se produce por una degeneración de las neuronas productoras de óxido nítrico, que en condiciones normales producen una relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y así como hay una acalasia primaria, hay una acalasia secundaria, y la acalasia secundaria se produce por la enfermedad de Chagas, y la enfermedad de Chagas saben que es debida a la presencia del Trypanosoma cruzi, en el cual produce una destrucción del preexomio entérico y por consiguiente una disminución de la contracción del esfínter esofágico inferior. Y como en la enfermedad de Chagas es bastante frecuente la acalasia, también puede haber megacolon, también puede haber insuficiencia cardíaca debido a la enfermedad de Chagas. No necesariamente un paciente chagásico solo va a ser acalasia, no necesariamente un paciente chagásico solo va a ser insuficiencia cardíaca, no necesariamente va a ser un megacolon chagásico. Eso depende mucho de la muy mala suerte que le toque al paciente. Generalmente las principales manifestaciones de la enfermedad de Chagas son pues cardíacas, y en segunda frecuencia son los megacolon chagásicos como tal, que tenemos un aumento en longitud y diámetro del colon por ausencia de este peristaltismo que tenemos en el intestino, porque el Trypanosoma cruzi disminuye o destruye todas esas células nerviosas. Ya, como habíamos mencionado, se corta la inervación en la acalasia primaria, ¿no? Y lo cual disminuye o aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y no produce relajación y no hay pase de los alimentos al estómago, ¿ya? Entonces, esa es la primaria. Y en la secundaria, por enfermedad de Chagas la principal, pero puede dar por cualquier otra patología que produzca alteración muscular y nerviosa, como por ejemplo la poliomielitis, que produce una alteración neuromuscular. Las neuropatías diabéticas, sabemos que la neuropatía diabética afecta todas las vainas de mielina, y todo órgano que esté inervado va a haber alguna afectación en mayor o menor medida, ¿no? Asociada al síndrome de Down y a dilataciones con balneón e inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Cómo se identifica con un endoscópico. Macroscópicamente vamos a ver que un esófago normal tendría que tener más o menos este calibre, pero aquí vemos una dilatación del esófago y en algunos casos vamos a ver restos alimenticios en la mucosa. Ahora, como tenemos esta acumulación en el tercio inferior del esófago, vamos a tener cambios de la mucosa, porque para tratar de digerir esto vamos a tener una metaplasia en lo que es en el esófago y en la línea Z para tratar de suplir la función del estómago, lo cual puede predisponer a que el paciente tenga un proceso canceroso. ¿Alguna pregunta de acalasia? Y otra de las enfermedades bastante frecuentes y que reporta el libro es la enfermedad, la esofagitis por reflujo, o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es, a diferencia de la acalasia, una incompetencia del esfínter esofágico inferior y que produce que el contenido gástrico no se quede en el estómago y haya cierto reflujo hacia el esófago. Y como saben, el contenido gástrico por sí es ácido y eso produce una lesión y irritación persistente y permanente en el esófago, lo cual puede cambiar la estructura del mismo esófago, llevando a que el paciente pueda tener más complicaciones más adelante, ¿no? Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico como tal tiene una prevalencia entre 10 y 20% en el occidente, es menos del 5% en Asia, y es más frecuente en mayores de 40 años. Los síntomas frecuentes son una
pirosis, disfagia, regurgitación, sabor amargo en la boca, aumenta después de haber comido generalmente. La principal fuente de lesiones del esófago es el reflujo de contenido gástrico. Como les mencioné, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago produce cambios anatómicos y estructurales en la mucosa del esófago, y eso es lo que va a derivar los signos sintomatología de esta enfermedad, debido a una reducción del tono del esfínter esofágico inferior o aumento de la presión intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal puede ser debido a pacientes obesos, pacientes que consumen muchos cigarrillos, consumo de alcohol, que va a predisponer a que se tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Si hemos dicho que tenemos contenido gástrico y el cual es ácido en la cavidad, en el estómago como tal, vamos a tener que esto va a lesionar la mucosa. Y primeramente vamos a tener una hiperemia y edema local, ¿ya? Adelgazamiento posterior de las capas epiteliales superficiales con infiltrados de neutrófilos y eosinófilos en esa área, o sea, del esfínter esofágico inferior hacia arriba, ¿ya? Y eso va a depender de la frecuencia y de la intensidad de la enfermedad y de si se trata o no se trata, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Sintomáticamente, el paciente que ingresa, paciente que va a su consulta y refiere que tiene mucha vinagrera, sensación de ardor posterior a comer y se empeora posterior al echarse, ¿no? Además que puede tener dispepsia, puede tener sensación de boca amarga. Entonces, a ese paciente lo que se le hace es una endoscopía digestiva alta, y en la endoscopía digestiva alta, ¿qué es lo que vamos a ver? La hiperemia y edema, ¿no? Con hiperplasia de la zona basal o la zona Z, con adelgazamiento de las capas epiteliales superficiales que estamos viendo acá, ¿no? Infiltración de neutrófilos en una placa histológica, pero básicamente, ¿qué es lo que se ve? Normalmente, entre la unión de esofago gástrica hay una línea Z que se llama, que debería ser uniforme, debería bordear todo este lado aquí, pero aquí en esta endoscopía, macroscópicamente vemos que hay una área de hiperemia de forma irregular que se eleva irregularmente y además tiene áreas aterciopeladas, pero con edema local. Eso ya traduce una metaplasia, y como ustedes saben, la metaplasia es un cambio de célula, ¿no? De la forma y función, lo cual predispone a que este pedacito de aquí se convierta en algún momento en un proceso canceroso. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico está asociada al cáncer gástrico con mayor frecuencia. Otra patología bastante frecuente son las varices esofágicas, ¿no? Y como ustedes saben, las varices esofágicas se forman por una hipertensión en el sistema portal. Tiene que haber un aumento de la presión del sistema portal, ya sea intrahepática o hepática, como quiera sea la causa, va a producir un aumento tortuoso de todo el sistema portal. Y como la sangre tiene que ir a la aurícula derecha de alguna forma, va a ir buscando por dónde y va a ir aumentando de calibre en su trayecto. Y eso es lo que vamos a ir viendo en la endoscopía. Vemos varices tortuosas en todo el esófago. ¿Y cuál es la mayor complicación de esta patología? Como saben, la hemorragia. ¿Por qué? Por perforación de la misma. ¿Por qué se perfora? Porque puede haber subyacente una enfermedad por reflujo gastroesofágico que va a lesionar la mucosa, los alimentos que consumimos, y como estas varices van a estar, mientras más aumenta la presión portal, van a ser más tortuosas y por lo tanto va a haber adelgazamiento de las paredes y pueden perforarse sangrando. Si no se ligan, que es el tratamiento que se hace endoscópico, colocar una liga, anudarla, en otras palabras, la varice, para que disminuya el tamaño y grosor, y para que deje de sangrar, siguen aumentando hasta que se perfora. Obviamente este tratamiento no es definitivo, este tratamiento, que es lo que hace, es paliativo, porque el tratamiento que se tiene que hacer es disminuir la hipertensión portal de alguna forma. A los 3-6 meses vuelve a tener otra vez varices con sangrado y se convierte en un círculo vicioso, que cada vez que se lo liga va a durar menos tiempo, va a volver a hacer varices tortuosas, va a volver a sangrar y va a llegar a un choque hipovolémico en algún momento, ¿no? He tenido pacientes con hemorragias gastrointestinales por varices esofágicas que se lo ha ligado al año por lo menos 4 veces y bueno, la quinta termina falleciendo porque son hemorragias masivas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hablamos hace rato de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Si la enfermedad por reflujo gastroesofágico no se trata, no se cura y no se modifican los hábitos alimenticios, va a derivar en un esófago de Barrett, ¿no? Entonces, para tener un esófago de Barrett hay que tener un esofagite con reflujo gastroesofágico, ¿ya? ¿Y qué es el esófago de Barrett? Nada más, nada menos que una metaplasia del esófago. Cambio de las formas epiteliales del esófago y por lo tanto, si cambia la forma, va a cambiar la función. Y eso no es normal y no es adecuado porque esas células que se forman pueden tener cierta funcionalidad anómala y por lo tanto pueden replicarse en mayor medida, pueden tener mayor flujo sanguíneo y por lo tanto van a salirse de control en algún momento y causar el carcinoma gastroesofágico más frecuente, ¿no? O el carcinoma de esófago. Entonces, el esófago de Barrett podemos ver, al igual que habíamos con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, vemos que la línea Z está perdida totalmente, o sea, no hay ese nivel que demarca la unión gastroesofágica y va a producir edema, eritema, formación de placas, ¿no? Además de que microscópicamente se tiene que confirmar las células cilíndricas secretoras de mucina. Entonces, esta función del estómago que la tenemos allá abajo va subiendo hacia el esófago y ese cambio, esa metaplasia de las células produce que estas células tengan una función anómala y se repliquen, lo cual va a producir cáncer en adultos, ¿no? Y la línea Z que tanto les menciono no es nada más que imaginarse si este es el esófago y este es el estómago. Aquí, imaginariamente, hay un choque entre mucosa del estómago y mucosa del estómago que se la llama línea Z, ¿no? Entonces, la cual debería ser uniforme. Y cuando tenemos un esófago de Barrett o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, miren cómo la mucosa normal con línea Z que se respeta en esta parte de acá, y aquí ya vemos esófago de Barrett, donde vemos pérdida de la línea Z con eritema y edema, además de formación de áreas aterciopeladas de la mucosa esofágica y hacia arriba, ¿no? Entonces vemos una mucosa congestiva, eritematosa y con cambio de su morfología. Entonces, la lesión que ocurre, ¿no?, en las células gastroesofágicas se resume en esta imagen. Tenemos en la imagen A, la reparación de la lesión inducida por reflujo conduce a la transdiferenciación de las células epiteliales esofágicas, ¿no? Entonces aquí tenemos el esófago y aquí tenemos el estómago, la línea Z prácticamente, ¿no? La reparación del tejido dañado resulta de las células progenitoras del cardio gástrico. Se lesionó y vemos que para resolucionar esta área que se lesionó, vamos cambiando de esta área, esta epitelio, miren, cilíndrico estratificado a cilíndrico simple y va subiendo. Y ese cambio, esa reparación de tejido dañado resulta de la migración de células residuales de la unión esófago-gástrica o del cardio. O sea, cuando se produce la lesión en el esófago como tal, la recuperación, la reparación es a expensa de que las células gastrointestinales vayan escalando y cambiando la composición del esófago hacia arriba. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo. Vemos un estómago, que vemos los pliegues gástricos con las cristas que están ahí, las mucosas gastrointestinales, las células formadoras de moco, ¿no? Y aquí vemos el esófago, en el cual tiene otro epitelio. Lo mismo en un corte transversal, vemos la muscular del esófago, la mucosa del esófago, lo cual va a tener muchos cambios estructurales cuando se produzca el cambio de epitelio. Ahora, macroscópicamente, ¿cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a ver? Miren, un esófago normal tendría que verse más o menos así al momento de que el paciente se le haga una autopsia, ¿no? Pero el paciente que está teniendo un esófago de Barrett o cáncer esofágico, vamos a ver, miren, esa mucosa esofágico-gástrica, en cuanto tenemos aumento de los pliegues de la mucosa gástrica con cambio de la coloración, eritema y edema hacia arriba de la mucosa del estómago, con incluso cambio de la misma mucosa del estómago. Entonces, si esta misma imagen
hacemos un corte anatomopatológico, vamos a ver que hay cambios de la celularidad, incluso en la área del esófago vamos a tener células caliciformes, las cuales forman moco y forman ácido clorhídrico en las células principales, y lo cual va a causar que esta mucosa, por la lesión constante, cambie y mute. ¿Ya? Entonces, el esófago de Barrett está asociado a carcinoma gástrico. Entonces, si tenemos un paciente con diagnóstico de esófago de Barrett, hay que hacer constante seguimiento, porque en algún momento va a tener algún carcinoma gástrico o esofágico. ¿Alguna pregunta sobre el esófago de Barrett, enfermedad sobre el reflujo gastroesofágico? Acalasia. Si en su examen le pusiera paciente que tiene antecedentes de ser enolista crónico, de larga data, ingresa a su consulta con validez cutánea marcada, con evidencia de que, o con el antecedente de haber tenido deposición melética en varias oportunidades, al momento de su consulta que está con hemodinamia inestable, ¿cuál sería el diagnóstico más probable para el paciente? Y si le pregunto, en relación al cuadro clínico previo, paciente que tiene probable hemorragia periporada, probable varices esofágicas, ¿cuál sería la explicación fisiopatológica de la formación de varices? Bien. ¿Facilito no? Bien. Ahora vamos a pasar al estómago, y en el estómago vamos a diferenciar entre una gastropatía y una gastritis aguda. ¿Ya? La inflamación de la mucosa gástrica aparece en muchos trastornos y se denomina gastritis aguda cuando existen neutrófilos. Por el contrario, cuando una célula inflamatoria cuando las células inflamatorias no se encuentran o son infrecuentes, se llama gastropatía. Por eso es que tenemos gastritis y gastropatías. La gastritis, proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico de la mucosa gástrica, y hay células inflamatorias, y gastropatía, como por ejemplo la gastropatía diabética. Los pacientes diabéticos con la evolución de su enfermedad pueden tener vaciamiento gástrico muy lento, lo cual irrita la mucosa del estómago, pero no produce células inflamatorias ni factores de liberación de citoquinas. Entonces no hay proceso inflamatorio, sino un proceso netamente neuropático. ¿Ya? Consideremos que la mucosa gástrica tiene mecanismos de protección. Dentro de ellos, la protección que tiene es las criptas que tiene, la formación del moco, que disminuye la lesión del mismo ácido clorhídrico, ¿no? El moco en la superficie de secreción, el bicarbonato en el moco de flujo sanguíneo, ¿no? Eso disminuye la lesión de la mucosa gástrica. Pero esta mucosa gástrica puede ser afectada, puede ser lesionada por múltiples causas. Dentro de ello, la principal causa de que haya cambios en la mucosa, de que haya destrucción de la mucosa, es la infección por Helicobacter pylori, una bacteria bastante frecuente. Los AINES, como por ejemplo aspirina, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, que son AINES, inhibidores de la ciclooxigenasa, tabaco, alcohol por irritación local, hiperacidez gástrica, reflujo gastrointestinal. Esto va a causar que la mucosa gástrica disminuya la cripta y disminuye la producción de moco. Y al disminuir estos dos, va a haber más predisposición a formación de las úlceras. Y una úlcera no es nada más que una pérdida de contigüidad en la mucosa con excavación de la misma, con formación o con evidencia de neutrófilos y células inflamatorias. Entonces vamos a tener que la mucosa gástrica tiene factores que la protegen, dentro de ella la misma formación de moco, que disminuye la acidez local del estómago para evitar que las velocidades gástricas se disminuyen de tamaño y disminuye la formación de úlceras. Cuando uno de estos factores son disminuidos, se forman úlceras. Y las úlceras predisponen a sangrado, predisponen a sobreinfecciones, predisponen a cáncer gástrico. ¿Ya? La enfermedad de la mucosa relacionada al estrés. Si bien existen procesos infecciosos, procesos tóxicos y procesos farmacológicos que producen lesión de la mucosa gástrica, también existen procesos asociados al mismo estrés. Y no al estrés sometido de ustedes, digamos, que se someten al examen de anatomía patológica, sino al estrés grave, como por ejemplo pacientes que son quemados graves. Eso es estrés mínimo, digamos, ¿no? Por cierto, ese examen estuve pensándole todas las vacaciones, cómo le complico la vida, ¿no?, a los estudiantes para tomar los exámenes y que no
noches sin dormir, pasé hasta que encontré la forma. ¿Ya? Entonces, estrés grave, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico grave, pacientes intubados, pacientes con quemaduras extensas del cuerpo, producen un tipo de lesión específica. ¿Ya? Por ejemplo, las úlceras gastroduodenales son bastante frecuentes en pacientes. Si tenemos úlceras gastrointestinales puede haber sangrado, ¿ya? Entonces, pero si las encontramos en el contexto de un choque séptico o trauma grave, podemos asociarlas netamente al estrés que sometió el paciente. Muy poco frecuente encontrar. Las que son más frecuentes son estas dos de aquí. Las úlceras de Curling, que se encuentran en la porción proximal del duodeno, en el contexto de quemaduras o traumatismos graves. ¿Cómo nos damos cuenta de esas úlceras? Esas úlceras sangran. Tenemos un paciente intubado, un paciente postrado en cama, quemado, tequeado grave, y de un rato a otro nos enfocamos en la parte del cerebro y empezó a sangrar. Le hacemos una endoscopía y encontramos cerca de la región del duodeno estas lesiones en sacabocado. Entonces, una úlcera por estrés de Cushing. Por el contrario, si tenemos las otras úlceras, úlcera por estrés de Cushing, una úlcera gastrointestinal, duodenales o esofágicas que afectan a personas con lesión netamente craneoencefálica, ¿no? Entonces, podemos diferenciar entre los dos. Obviamente, las dos causan la misma sintomatología, que es principalmente sangrado gastrointestinal. Y el sangrado gastrointestinal es de diagnóstico endoscópico. Y al momento de la endoscopia vamos a ver una mucosa gastrointestinal o duodenal e hiperémica, edematizada, con una lesión en sacabocado, con estigmas semicrecientes de sangrado o con sangrado reciente, o puede estar perforada, ¿no? En este caso es una mucosa con estigma de sangrado muy poco frecuente, o sea que no está activa, porque tiene esta coloración blanquecina que es como una formación de coágulo, que podríamos decir, ¿ya? Entonces, a diferencia de la gastritis aguda no hay pérdida de la mucosa. La diferencia entre una gastritis y una úlcera es que la úlcera tiene socavo, tiene pérdida de la mucosa, ¿no? Lesiones en sacabocado. Y la gastritis, como su nombre itis indica, es inflamación. Entonces tenemos una mucosa enrojecida, hiperémica, ¿no? Entonces, la inflamación de la mucosa gástrica de forma aguda, crónica, ¿no? La diferenciación es netamente histológica, aguda y infiltrado del neutrófilo y crónica presencia de neutrófilo y células plasmáticas, pero endoscópicamente vamos a ver que la mucosa del estómago, ya sea en cardia, en antro o en píloro, va a tener un cambio de la estructura, como este empedrado, como si estuvieran viendo ahí el edema y congestión local. ¿Ya? Entonces, las causas de gastritis pueden ser por estrés, por uso de aires, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, quimioterapias, uremia. La uremia, como saben, se produce en pacientes que son renales crónicos, y la urea produce edema de la mucosa gastrointestinal en todo su trayecto, tanto de estómago como colon, intestino delgado. Y eso va a predisponer a que, si está edematizada la mucosa, va a predisponer a que pueda tener lesiones en cualquier trayecto y puede causar sangrado, ¿no? Infecciones bacterianas o virales y traumáticos. Endoscópicamente podemos diferenciar los siguientes tipos, ¿no? En una gastritis eritematosa, toda la mucosa está roja, más no se puede diferenciar la causa, un lugar sano, un lugar bien específico, pero todo está eritematoso, por toxinas, fumadores, alcohol, ¿ya? Erosiva, principalmente en pacientes que tienen consumo excesivo de aire, como clofeína, ibuprofeno, diclofenaco. Vemos que la mucosa tiene áreas donde hay cierta pérdida de sustancia, incluso hemorrágica, en pacientes que tienen trastornos hematológicos. Vemos una mucosa que está eritematosa, que tiene petequias en la mucosa, pero sin pérdida de sustancia. Atrófica, sabemos que la mucosa del estómago normalmente tiene pliegues, ¿no? Como así, y podemos ver que aquí los pliegues son bien superficiales, que denotan pacientes con enfermedades crónicas, disminución de los pliegues gástricos. Hipertrofia en pacientes que tienen trastornos inflamatorios muy crónicos o inmunológicos. Puede ser que la mucosa cause un sobrecrecimiento de los pliegues gástricos, causa eso. Y nodular,
que vemos aquí como el empedrado de loseta que hay en unas calles. Vemos, miren, múltiples micronódulos que tenemos en el estómago. Este tipo de gastritis está asociado principalmente a la gastritis causada por el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, y toda lesión por el Helicobacter pylori tiene alto riesgo de convertirse en algún momento en una úlcera y posteriormente perforarse, o una úlcera que posteriormente puede realizar el proceso nasal. Y ya hemos hablado del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis crónica como tal, ¿ya? En relación a la gastritis aguda, los síntomas de la gastritis crónica son menos graves, pero más persistentes y con mayores complicaciones. La gastritis crónica, el paciente aprende a vivir con esa sintomatología, pero va empeorando conforme van pasando los días, los años. El paciente está con dispepsia, vinagrera, toma una cosa, toma otra cosa, toma el famoso heno, el famoso bicarbonato, disminuye la sintomatología, toma leche, mejora la sintomatología, pero al rato sigue igual, ¿no? Y le hace caso al familiar, le hace caso a la enfermera, le hace caso al de la farmacia y no va al médico, y el proceso va empeorando. Entonces, la bacteria Helicobacter pylori es una bacteria helicoidal, como la vemos aquí, ¿no? Está presente en la mayoría de las muestras de úlceras duodenales. Entonces, cuando vemos una úlcera endoscópicamente en duodeno, sabemos que el 90% es debida a Helicobacter pylori, ¿no? Los seres humanos son los principales portadores. La transmisión es fecal-oral. Eso quiere decir que para contraer la bacteria Helicobacter pylori hay que comer heces de otro paciente infectado, en otras palabras, ¿ya? Actualmente se encuentra en el 5% de los que tienen de 18 a 30 años y el 50% de los pacientes que tienen de 65 años para adelante. ¿Ya? Entonces, se manifiesta como una gastritis de predominio antral, como saben. Aquí está el caries, aquí está el antro gástrico, que es como una cúpula del estómago, donde es la predilección de afectar principalmente. Incrementa la producción local de gastrina, ¿no? Ayudada por los flagelos que tiene, incrementa la producción local de gastrina, lo cual incrementa la masa de las células, la hace hipertrofiar, y como consecuencia de ese incremento del tamaño de las mismas células va a haber una producción excesiva de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, en cuadros de larga duración puede dar lugar a una gastritis atrófica con reducción de la masa parietal y metaplasia intestinal. Entonces, ¿cómo hace para resistir esta bacteria si el estómago es gástrico de por sí, ¿no? Esta bacteria tiene adaptaciones, tanto flagelos que permiten que la bacteria se movilice en el moco viscoso del estómago, la ureasa que genera amoníaco a partir de la urea endógena, incrementando el pH local y mejorando la supervivencia bacteriana local, ¿ya? Tiene adhesina que mejora la adherencia de las bacterias a la célula, y toxinas como el gen A asociado a citotoxina CAGA, ¿no? Esta toxina ayuda a que esta bacteria prolifere en el antro gástrico, lo cual hace que se prolifere, que multiplique y que pueda predisponer a formación de úlceras, ¿ya? Entonces vemos que la mucosa normal, tenemos cilios, tenemos moco que protegen a la mucosa de la lesión. Una vez llega el Helicobacter pylori, ¿no? Coloniza hasta el lugar, va a producir un proceso inflamatorio local, y a su vez, por disminución de la producción de moco y el exceso local de producción de gastrina, va a producir que este moco sea insuficiente para proteger la mucosa, y como tal va a ir a producir destrucción celular, donde van a haber exposición en sacabocado de la mucosa, y esto es lo que llega a dar las manifestaciones sintomáticas de la enfermedad por Helicobacter pylori, como por ejemplo el hambre dolorosa. Pacientes cuando tienen una úlcera, ya sea por Helicobacter pylori o no por Helicobacter pylori, la principal característica es que él tiene hambre y a la vez tiene dolor. ¿Por qué? Porque se produce cuando el estómago está vacío mayor ácido clorhídrico, y eso actúa como sal a la herida y va a causar que el paciente sienta dolor. Cuando come, el paciente disminuye la acidez del estómago y mejora la lesión que hay en la úlcera, entonces el paciente siente cierto confort posterior al comer. ¿Ya? Entonces,
La mucosa antral puede estar eritematosa, presentar aspecto tosco o nodular, como vemos acá. Cuando se ve una gastritis eritematosa con micronódulos o macronódulos, como estamos viendo acá, podemos sospechar de que el paciente esté con una sobreinfección por Helicobacter pylori, ¿no? Además de eso, si hiciéramos un extendido, vamos a ver inflamatorio por células plasmáticas, linfocitos y macrófagos. Pero endoscópicamente, la principal lesión que vemos es una lesión en empedrado asociado a eritema y edema de la mucosa. ¿Ya? Bien. Aquí vamos a ver varias imágenes endoscópicas en las cuales podemos visualizar duodeno con estas lesiones diferentes. Miren, esta lesión de aquí tiene un tinte y un color más oscuro que puede ser desde coágulos con proceso de degradación o un proceso tumoral. ¿Ya? A diferencia de este lado de acá, que vemos una lesión en sacabocado, pero con bordes sobre levantados en el proceso gástrico. Los bordes sobre levantados en una úlcera están más asociados a procesos gástricos cancerosos. A diferencia de esta úlcera de acá, que si bien igual tiene una lesión en sacabocado, pero miren, los bordes prácticamente no se diferencian, están a nivel de la mucosa. Estos bordes están por encima del nivel de la mucosa y estos están asociados a procesos cancerosos. ¿Ya? Entonces, la próxima enfermedad que tenemos es la enfermedad ulceropéctica, ¿no? La enfermedad que se refiere a úlcera crónica de la mucosa que afecta a duodeno, estómago, casi siempre asociada a Helicobacter pylori o al tabaquismo. ¿Cuál es la diferencia entre una gastritis por Helicobacter pylori netamente? Que estas son más profundas, tienden a tender a perforarse y causar más frecuente hemorragia digestiva. ¿Ya? La enfermedad ulceropéctica es consecuencia de los diferentes desequilibrios de la mucosa gástrica, los cuales fallan en la función de proteger. Como habíamos mencionado, la mucosa gástrica tiene la principal barrera, la producción de moco, y ese moco disminuye la acidez del pH y disminuye la lesión de los pliegues gástricos. Cuando hay una alteración de uno de ellos, se producen las úlceras. Su localización más frecuente es próxima al duodeno o a unos pocos centímetros de la válvula pilórica. Entonces, las úlceras pépticas son más frecuentes próximas al duodeno. Se puede encontrar con metaplasia de las mismas células que hay por aquí, ¿no? Son lesiones solitarias en el 80% de los casos. Vemos una lesión gastroduodenal en sacabocado única, podemos pensar en una úlcera péptica, ¿no? Redondeadas, ovaladas, forman una lesión en sacabocado y pueden tener márgenes a nivel de la mucosa o sobrelevadas. Como vemos en este caso, vemos una lesión que más pareciera estar en antro, pero vemos con los bordes sobre levantados sobre el nivel de la mucosa. Otra patología bastante infrecuente, diría yo, es la gastropatía hipertrófica, que como su nombre lo dice, es una enfermedad poco frecuente, ya caracterizada por un engrosamiento cerebriforme de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, este engrosamiento cerebriforme es enorme de los pliegues rugosos debido a una hiperplasia del epitelio sin inflamación. Entonces se produce por una alteración genética en un gen específico, produce el crecimiento marcado de los pliegues gástricos, dando esa imagen cerebriforme o de un cerebro, ¿no? Esta está relacionada con la liberación excesiva de factores de crecimiento. Por ejemplo, los clásicos son la enfermedad de Menentier y el síndrome de Sohig-Hellix, ¿ya? Que lo vamos a ver. La enfermedad de Menentier, ¿no? Es debida a una secreción excesiva de factor de crecimiento alfa y la hiperactivación del receptor del mismo factor, ¿no? Por lo tanto, las células gástricas producen un sobrecrecimiento en este tipo de enfermedad. Entonces puede haber síntomas como pérdida de peso, diarreas, edemas periféricos, así como también efectos generales asociados a factores de crecimiento tumoral alfa, como son la hiperplasia hepática, la hiperplasia pancreática y del tubo digestivo, pérdida de tejido muscular y adiposo. Este factor de crecimiento lo que hace es sobrecrecimiento de la mucosa gástrica localmente, pero en algunas oportunidades puede asociarse a procesos sistémicos, por ejemplo, crecimiento del hígado, crecimiento
crecimiento pancreático y del mismo tubo digestivo, ¿no? Y se puede asociar también a pérdida de músculo y tejido celular subcutáneo. En algunas oportunidades vemos una hiperplasia, ¿no?, gástrica asociada a la enfermedad de psoriasis, que es una enfermedad de tipo inmunológico. Morfológicamente hay un engrosamiento irregular de los pliegues gástricos, como vemos acá, una enfermedad. Vemos una endoscopía con un pliegue en forma de cerebro en relación a uno normal, tanto en cuerpo como en fondo gástrico, la hiperplasia de células oveadas. Entonces, en la enfermedad de Mentier hay una hiperplasia de los pliegues gástricos asociado al factor de crecimiento alfa. ¿Ya? Y la enfermedad de Zollinger-Ellison es una enfermedad netamente por tumores neuroendógenos que pueden afectar tanto duodeno como páncreas. ¿Ya? ¿No? Estos producen secreción de gastrina y casi siempre se encuentran en intestino delgado o en páncreas. Cuando vemos esto asociado a otro proceso neuroendocrino como tal, tenemos la enfermedad de Zollinger-Ellison. El 75% de los pacientes tienen gastrinomas únicos en el mismo estómago y el 25% restante permanece a una neoplasia endocrina múltiple, que puede estar afectado páncreas, puede estar afectado duodeno y puede dar múltiples manifestaciones. ¿Ya? Entonces, miren, vemos un proceso tumoral, ya sea en duodeno, que puede estar asociado o no a un proceso tumoral en páncreas. Eso lo determinará la biopsia del tumor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Como van a ver, ese es un tema bastante extenso, solo revisen los temas que les he mencionado. Hay varias enfermedades que no he mencionado porque son infrecuentes y algunas las van a ver en otras materias. Solo revisen y tengan en cuenta para su examen las enfermedades que hemos mencionado aquí. ¿Ya? No revisen las otras, por ejemplo, hay hernia de hiato, hay pólipo gástrico y varias enfermedades que no he visto yo en mi vida, ni en la práctica, que llevo más de 10 años, no la he visto ninguna vez. Entonces, la que les he mencionado es la que he visto en algún momento y son bastante frecuentes. Pero para el examen, solo las que están mencionadas aquí. ¿Ya? Revísenlo del libro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Llenaron su asistencia?